¿Hablar al final o ahora? Ecuador tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. Señor Presidente, señoras y señores delegados, al reafirmar la posición de mi gobierno formulada en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente efectuada ayer, quiero manifestar que he escuchado con atención las intervenciones de los distinguidos representantes y reconozco en muchos la voluntad de entablar un diálogo constructivo y valorar las medidas que por derecho y justicia el Gobierno del Ecuador adoptó ante el peligro inminente de la fuga de un delincuente común, cuya calidad no ha sido desvirtuada. Aprecio igualmente el llamado que han formulado varios estados en favor de la necesidad de encontrar una salida a la situación surgida con México, como consecuencia de una actitud inaceptable para el Gobierno del Ecuador, violatoria de principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En particular, el respeto que deben los funcionarios diplomáticos a las normas del Estado receptor, la no injerencia en los asuntos internos del Estado receptor y la no utilización de los locales de la misión diplomática de manera incompatible con sus funciones enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en otras normas de derecho internacional. Quiero renovar la disposición de mi gobierno para avanzar en ese empeño, la solución pacífica, negociada de diferencias, caracteriza a mi país y estoy seguro que a México también. Nuestros pueblos hermanos así lo conciben. No obstante, reitero mis palabras en el sentido de rechazar declaraciones ofensivas a la dignidad de la nación ecuatoriana y de su primer mandatario, quien lidera la cruzada del país en contra del narcoterrorismo, la corrupción y la impunidad. Como nunca en nuestra historia, esta lucha contra esas amenazas ha merecido el respaldo unánime del pueblo ecuatoriano y de todas las funciones del Estado. En la coyuntura actual, la pretensión de debilitar un proceso democrático orientado a reforzar la lucha contra el narcoterrorismo a través del ejercicio de acciones impropias, inclusive por una misión diplomática, no son admisibles. La impunidad hiere la estabilidad democrática en toda la región, no solamente en el Ecuador. Avanzar en un proceso de conciliación pasa por convenir en las bases de un nuevo entendimiento bilateral respetuoso de todas las obligaciones internacionales, de la soberanía y de la ley. El diálogo requiere escucharse mutuamente, con mayor razón cuando las invocaciones con apego al derecho internacional deben ser válidas para todos los interlocutores, sin pretender que una u otra norma tenga mayor o menor validez. No podemos aceptar que algunos países pretendan que existen normas de derecho internacional de primera, segunda o tercera categoría. Eso constituye un absurdo jurídico. Para erradicar juntos los nuevos fenómenos delictivos del crimen transnacional organizado, debemos encarar la ineludible responsabilidad de actualizar y fortalecer las convenciones regionales sobre la materia, así como también del asilo diplomático, como medio idóneo para evidenciar la voluntad de extirpar
los tentáculos del crimen organizado que corroen la estructura institucional de nuestros países, socavan la democracia y atentan contra la paz de los ciudadanos. En virtud de los principios contenidos en las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA, los Estados debemos cumplir de buena fe todas las disposiciones reflejadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como las convenciones sobre asilo diplomático, y no desnaturalizar ni abusar la institución del asilo diplomático como garantía real de convivencia pacífica entre los países. El Ecuador reitera que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de Asilo Político de 1933, no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. Por tanto, la concesión de asilo diplomático, cuando se trata de delitos comunes y de condenas y procesos penales ante tribunales ordinarios competentes, como es el presente caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede y genera su responsabilidad internacional, y además apoya la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano, promoviendo la impunidad, que es imperativo evitar. Asimismo, es fundamental el cumplimiento de buena fe por parte del Gobierno de México de las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Para el Ecuador es imperativo la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la corrupción. Me permito citar las palabras del presidente Daniel Noboa, quien en su reciente mensaje a la nación expresó, y abro comillas, el Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Cierro comillas. Señoras y señores representantes, la República del Ecuador reconoce y respeta las normas y principios enunciados en la resolución adoptada, pero ha votado en contra porque en ella se expresa la condena a la República del Ecuador, pero no se condena a México por sus múltiples violaciones a normas y principios del derecho internacional, como el artículo 41 de la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Diplomático de 1933 y las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Y para que no quede duda de la intromisión de México en asuntos internos del Ecuador,
Mi delegación solicita la proyección del siguiente video, señor presidente. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. No vaya a ser que ahora sí rompa relaciones, pero por lo que voy a decir, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato, por el asunto de Odebrecht. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, solo que se los ordenaran desde el extranjero. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente. Cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad
Porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes, precisamente con la política mediática. Y quien no tiene experiencia, llega. Como si la política fuese cualquier cosa. Las 2 o 3 cosas al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí lo tendrán que explicar. Ecuador is asking for the floor. Estoy viendo que Ecuador volvió a pedir la palabra. ¿Es un punto de orden? Sigo, señor presidente. Solamente para concluir. Le puedo pedir que pueda ser tan breve como sea posible. Gracias. Para concluir, el respeto al Estado de Derecho y la realización de la justicia no da pie a ninguna acción de impunidad, incluido el mal uso del asilo diplomático, como en el caso de delincuencia común que nos ha ocupado en estos días, señor presidente. Muchas gracias.